Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos así. Bueno, queridos hermanos, estamos ya entrando en la 3ª semana de este tiempo cuaresmal, este tiempo que, como decimos siempre, y vale la pena recordarlo y tenerlo muy presente, verlo como una gracia, como una hermosa oportunidad, como un desafío personal también, y como una renovación interior de esa escucha a la llamada que Dios nos hace, a estar cada vez más cerca de Él, para encontrar en esa cercanía, en esa intimidad que debemos ir cultivando ciertamente cada uno de nosotros, esa luz, esa paz, esa acción de Dios. Un Dios que nos ama, que nos llama, que nos desea. No nos necesita, porque Dios no necesita nada de nadie, pero sí nos desea. Nos desea como un hijo, un padre a un hijo, un amado a su amada y viceversa. Y más profundo todavía es el deseo de Dios, porque es un deseo de eternidad. No es un deseo sentimental, es un deseo de eternidad. Porque como nosotros, el hombre, por el hecho de ser religioso, siente en su interior un llamado misterioso a volver a su origen. De ahí la palabra religión, religar. Es ese sentimiento que es innato, que es parte del misterio, ¿no?, de nuestra vida. Por eso siempre el hombre fue religioso y lo sigue siendo y lo será hasta el fin de los tiempos, más allá de que practique una religión. Ser religioso va más allá de una religión tal o cual. Es un sentimiento que no se puede evadir. Y si uno no se deja llevar por la verdadera religión, es decir, por el verdadero camino de la verdad, que es Dios, obviamente va a buscar alternativas. Cuando el hombre no conocía a Dios, en los tiempos inmemoriales, obviamente la religión, el sentido de la pertenencia a lo sobrenatural era a través de todo aquello que el hombre consideraba como un misterio. Las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, a las cuales les daba culto y los consideraba justamente divinidad, seres superiores. Hoy nosotros conocemos al Dios que se reveló como tal. Él se presentó: este soy yo soy su Dios, a través de la palabra y por supuesto a través de la Sagrada Escritura y fundamentalmente del Espíritu. El Espíritu que se nos da con todos los dones, gracias y carismas que nos capacitan a nosotros para conocer el verdadero camino y al verdadero Dios
y entender ese amor que Él nos tiene y esa elección que hace por nosotros. Entonces, desde esa realidad religiosa, nosotros comprendemos que nuestra vida tiene que estar unida a Él. Entonces, Dios nos quiere, Dios nos desea. Nosotros lo necesitamos a Él y lo deseamos a Él porque solo en Él está la felicidad, pero a su vez también Dios nos desea a nosotros. Nosotros comprendemos que venimos de Dios y a Dios volvemos, y Dios que nos dio el ser y se inspiró en sí mismo para que nosotros existamos, imagen y semejanza, entonces también tiene ese deseo inexplicable, misterioso, que solo se entiende por el amor. Un amor creador, un amor redentor, un amor que, como les dije, nos capacita, nos llena de todo lo que necesitamos para obrar como el mismo Dios nos pide y para encontrar en esa experiencia misteriosa, que es una experiencia del alma, ¿no?, todo lo que necesitamos para la verdadera felicidad. Entonces yo creo que la Cuaresma va en este camino, ¿no?, en este camino, si quieren, para purificar nuestro ser religioso, purificarlo. Entonces no nos quedamos en tal o cual religión para cumplir solamente preceptos, normas, ritos establecidos y costumbres adquiridas. No nos quedamos en eso, porque eso sería una religión terrenal, hecha por el hombre, y no sirve. Sino, y además el riesgo de caer en la idolatría, de caer simplemente en los cumplimientos para calmar conciencia y sentirnos bien. Dios nos está llamando a cosas mucho más profundas, ¿no? Entonces, purificar el sentimiento religioso, que como les digo es parte esencial de nosotros, es esto: dejar que sea el Espíritu quien nos revele en una experiencia el amor infinito que Dios nos tiene, nuestro origen y nuestro fin, y en esta experiencia poder vivir nosotros la vida cotidiana en consecuencia. Recibimos amor para dar amor. Y somos testigos de ese amor recibido hacia los demás. Y bueno, y un poco en esta línea, piensen ustedes, están los textos de este tercer domingo de Cuaresma. Estamos leyendo el ciclo B y la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, donde se presenta el momento en el cual Moisés, después de haber tenido esos encuentros que tenía de intimidad con Dios, revela al pueblo la voluntad de Dios a través de los famosos mandamientos, de las tablas de la ley, que Moisés se atribuye a él en cuanto a que las recibió de Dios y las tiene que revelar al pueblo. Algunos expertos biblistas y padres espirituales nos dicen, nos enseñan, que en realidad todos estos textos no son históricos, es decir, no fueron tal cual, sino es una narrativa espiritual que parte de una catequesis. Piensen que fue escrito esto aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, lo que quiere decir que, bueno, que está respondiendo a una realidad. Entonces, este personaje tan emblemático que es Moisés, para poder guiar a este pueblo difícil, este pueblo peregrino y bastante rebelde que era el pueblo de Israel, se atribuye a haber recibido de Dios los mandamientos y las reglas establecidas, pero en definitiva es Él quien usa a Dios. Como si esto nos lo dijo Dios, hay que creer. Y bueno, es una forma que Moisés, sabia y no vamos a negar que iluminada, recibió para que los judíos pudieran más o menos llevar un camino. Esto es lo que quiere Dios, por acá hay que andar. Si no andamos por acá nos desviamos. Y más o menos responden cada uno de los mandamientos que escuchábamos recién a las realidades en las cuales iba fallando el pueblo. La rebeldía, hasta inclusive las luchas entre ellos, habría homicidios entre hermanos, por supuesto, la vida incestuosa que tal vez llevarían, ¿no?, la adoración a falsos dioses. No nos olvidamos de que en varias ocasiones, pero el libro del Génesis nos muestra cuando el pueblo se burla de Dios y fabrican un becerro de oro y lo adoran. Este es nuestro Dios, este es el que nos dio la libertad. Una imagen hecha por las propias manos de ellos, le dan adoración como burlándose de Dios. Entonces no adorarás a falsos dioses, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. A Dios amarás con todo tu corazón, ¿no es cierto?
Y todo lo demás que es tan propio de la convivencia y de la falencia humana, la mentira, el robo, el falso testimonio, la envidia, la codicia de lo que no le corresponde y todas esas cosas que están propias y que no quedaron en aquella época. Los mandamientos tendrían, saquemos cuenta, ¿no? Si hablamos de 7 siglos antes de Cristo, tienen una data histórica bastante importante y sin embargo hoy se siguen repitiendo estas actitudes como moneda corriente en la convivencia humana. Los falsos testimonios, las ambiciones desmedidas, las envidias, los homicidios, las rivalidades, la idolatría, las profanaciones, hoy en pleno siglo XXI. Entonces, el problema no está en lo que dice Dios. El problema está en el corazón del hombre. Por eso, Jesús resume estos mandamientos cuando los maestros de la ley le preguntan cuáles son los más importantes, teniendo en cuenta que en la época de Jesús estos 10 mandamientos se multiplicaron por 600 y pico. Entonces, cuando le pregunta entonces por dónde hay que empezar, Jesús le dice, miren, es fácil. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y San Pablo después rematará todo esto cuando en la 1 Corintios 13 escribe diciendo que por más que yo tenga la valentía de hacer cosas extraordinarias por los demás, por mí, por quien sea, si no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces, no se trata de cumplir normas establecidas, de cumplir leyes por las leyes mismas, de calmar las conciencias para estar contento. Hoy podríamos decir en este tiempo de Cuaresma, bueno, hago una limosna y ya está, después sigo mi vida como si nada. No como carne en los viernes o en Semana Santa, pero después mi vida no dice gran cosa. Entonces seguimos en la misma. Si no hay amor y si todo esto no me lleva a una entrega a los demás, ama a Dios y al prójimo como a ti mismo, y ahí está todo, entonces nos falta mucho por madurar. Y nos quedamos siempre a mitad de camino. Amor, aceptación del otro. No puedo ser amigo de todos, pero sí sé que todos son mis hermanos. Y a todos los tengo que amar como tales. En Dios, en Dios. No pensemos en un amor afectuoso solamente. Eso vendrá después. Sino en un amor que es respeto, que es veneración por el otro, sabiendo que el otro, como yo, es templo de Dios. Es imagen de Dios, y que ante un hermano, sea quien sea, yo estoy ante un ser sagrado, porque de ahí está la dignidad del hombre, en lo sagrado que es por sí mismo, por haber sido creado por Dios. Entonces, comprendiendo todo esto, nosotros estamos llamados a vivir este estilo de vida, pero desde una experiencia, insisto, no desde normas bajadas, como que bajan y se establecen, sino hay una pena grande que nos viene de arriba. Dios no castiga, ya lo sabemos. Dios no nos viene a pedir factura. El problema es que cuando no vivimos esta realidad profunda del Espíritu Santo, nos pasa que nosotros mismos nos pasamos factura a nosotros mismos. Porque el que no ama, es decir, el que vive de estas cosas, de la envidia, de los malos deseos, de un montón de situaciones así, consigo mismo y con los demás, vive en una vida de inestabilidad continua, de falta de paz, de falta de sosiego, pierde el equilibrio porque pierde el sentido, ¿no? El camino. Entonces vive a la deriva. El Señor nos llama en una alianza que se quiere renovar, desde esta gran purificación por el amor. Y yo creo que la Cuaresma tiene que servirnos para eso, para purificarnos por el amor que se nos tiene. Y así poder vivir la Semana Santa como la plenitud de la entrega de Dios amor por la humanidad, en Jesucristo muerto y resucitado. Si no, nos vamos a quedar, insisto, solamente en ritos, y nuestras cuaresmas, como nuestra vida religiosa, va a ser algo muy superficial, sin profundidad alguna, ¿no? Nos recuerda en la segunda lectura, Pablo justamente a los Corintios, ¿no? Que justamente la gran verdad del hombre está en Cristo crucificado. Él dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, a un Dios crucificado, un Dios que se humilló y se hizo hasta más pequeño que nosotros, poniéndose al servicio de todos
y mostrando el amor por todos hasta dar su vida literalmente en la cruz. Esto, para la cultura de Pablo y las costumbres de los contemporáneos de Pablo, tanto los judíos como los que no eran judíos, los que se llamaban paganos o gentiles, era un escándalo. Los judíos que esperaban un Mesías poderoso no podían entender que el Mesías, el Hijo de Dios, pudiera terminar su vida como la terminó. Este no es el Mesías, ¿no? Este es un disparate. Y los que no eran judíos, que venían de la cultura griega, racionalista por excelencia, no podían tampoco, era una necedad. ¿Qué me vienen a hablar estos cristianos de un resucitado? Porque eran muy religiosos los griegos, tenían muchos dioses, sí, pero no creían en la resurrección de los muertos, por ejemplo. Entonces una necedad. Una locura para algunos, necedad para otros. Entonces Pablo dice, sin embargo, nosotros sí que somos los llamados, los que recibimos la gracia, creemos en este Dios resucitado. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Es un misterio que solo se puede interpretar desde una experiencia de fe. Pablo la vivió, la maduró, la trabajó, y por eso puede decir lo que dice. Y nosotros no la vamos a entender y va a quedar en un hermoso juego de palabras si no la experimentamos también. Señor, qué pequeño te hiciste, qué amor tan grande nos demostraste. Es una necedad, claro, para el mundo es una necedad. En un mundo como era el de aquella época, pero como es el de la nuestra, donde ¿quién vale? El que triunfa, el que mejor está posicionado en la sociedad, el que más tiene, el que más poder ostenta. ¿O no es así? Se mide a la gente por lo que tiene, por la situación social que ocupa, por el dinero que maneja, ¿no? Todos ya sabemos cómo viene la mano, lamentablemente. Los que ostentan el poder político, el poder de la política, si quieren, no lo hacen, por lo menos en su mayoría, no lo hacen pensando en que quieren determinado lugar político, ¿no? Como funcionarios, para sustentar o para responder a la necesidad de la gente. Ya sabemos cómo se mueven, en la mentira, en la demagogia, ¿no? ¿Y después qué? Ya digo, porque la experiencia habla por sí misma. Venga de donde venga, de la corriente política que se nos ocurra, lamentablemente. Y tal vez sí, los que quieran realmente entregar su vida y llegar a algo por el bien, no van a llegar nunca, lamentablemente. Ojalá que algún día se dé. Entonces, seguimos en la misma temática, en la misma tesitura, lamentablemente, que los primeros tiempos del cristianismo y antes. El Señor nos llama a cosas más grandes a los cristianos, pero se parte de una experiencia espiritual, de buscar en la intimidad con Dios en el corazón esta revelación, que ya nos fue dada, porque la gracia ya está, pero nosotros la tenemos que dejar fluir para que informe, ilumine todo nuestro ser. Y bueno, Jesús en el Evangelio se nos presenta. Piensen también qué hay atrás de todo este episodio. Lo escribió Juan. Significa que es el último evangelio que fue escrito prácticamente casi un siglo después de la resurrección de Jesús, más o menos. De manera que para esa época ya el templo de Jerusalén no existía, porque había sido derribado por los judíos, ¿no? Al poco tiempo de la resurrección de Jesús, por los romanos. La invasión romana destruyó todo, y los judíos se quedaron sin templo hasta el presente. Entonces, cuando Juan escribe esto, ya el templo no existía. Y pone en la figura, en la presencia de Jesús, esta actitud de Jesús, que sube a Jerusalén y cuando ve el templo contaminado, tiene una actitud violenta. Y esto tampoco es muy histórico, obviamente. ¿Por qué? Y fíjense ustedes que en la época que los judíos subían a Jerusalén para las grandes fiestas de Pascua judía y demás, y que venían de todas partes del mundo y había una movida grande, los romanos estaban muy bien parados porque cualquier levantamiento en esos momentos era propicio. Entonces,
lo que era la policía romana y todo lo que es la vigilancia y demás, estaban ahí, de manera que cualquier pequeño foco de rebelión inmediatamente en pocos minutos era neutralizado. O sea que esta actitud de Jesús no hubiera sido posible como se le explica acá. Por eso hay que entender a dónde se quiere llegar, a dónde el evangelista nos invita a ir. Y yo creo que la respuesta la encontramos después. No convertir la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y fíjense que después lo atribuye a su cuerpo. Destruyan este templo, que yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Cómo? Fueron más de 40 años necesarios para levantar esto y vos en 3 días lo vas a levantar. Él se refería al templo de su cuerpo. Esto lo tenemos que trasladar, insisto, al presente. ¿De qué nos está hablando hoy Jesús? Nos está hablando de nuestra propia vida. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos sagrados, como decíamos hace un momento. Y nosotros no podemos convertir nuestro templo, nuestra realidad, en una cueva de ladrones, es decir, en algo profano. Y vamos a hilar fino, porque muchos de ustedes me estarán escuchando y decir, pero yo esas cosas no hago, padre. Y claro, no, en el grado extremo no. Pero si lo llevamos a la vida cotidiana, y bueno, cuando estamos más pendientes de las cosas externas, mundanas, superficiales, mediocres, o cuando nos dejamos llevar por el hombre viejo, el hombre así, que está en contra de los 10 mandamientos, es decir, la envidia, los malos deseos, las malas actitudes, la falta de amor, y un poco nos pasa esto, estamos profanados, porque estamos llamados a otra cosa. Si Dios vive en mí, yo soy templo de Dios, porque es así, por el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo y para siempre. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Dejando que lo que vive en mí, que es Dios mismo, obre en mí. Y no le pongo obstáculos a Dios. Y todo ha de ser un camino de Dios en mí, de gran purificación. Pero lo hace Dios. Ni siquiera nos tenemos que preocupar nosotros de qué hacer. Dejar a Dios ser Dios, nada más. Porque todo es gratuito. Y es el hecho simplemente de entender este misterio, que se entiende en la oración, que se entiende en el silencio, que se entiende en la meditación de la palabra de Dios desde la verdad, desde lo profundo de la palabra. Entonces, cuando lo dejamos a Dios ser Dios en nosotros, por eso un pilar fundamental de la Cuaresma es la oración, ¿no? Nos invita a fortalecer nuestro encuentro con Dios, nuestro silencio interior, nuestra vida de gracia. Entonces, el Señor va obrando y todo esto va purificando el templo, nos va purificando y hasta nuestra mente se va iluminando, teniendo de nuestra parte actitudes y formas distintas que el Señor va haciendo en mí. Si nosotros, miren, yo creo que el gran problema está acá, si nosotros no encontramos justamente a veces el camino y siempre nos confesamos de lo mismo, es porque estamos cerrando en el cómo. No en lo que pasa, sino en la esencia. ¿Y la esencia cuál es? Dejar a Dios ser Dios. Siempre nos vamos a tener que confesar de algo, siempre vamos a tener que crecer en algo, eso no hay duda, porque la esencia humana de por sí ya es imperfecta, pero la paz interior la vamos a tener solamente desde esta perspectiva, la paz interior, de amarnos más a nosotros mismos, de entendernos más, de ser con nosotros mismos más, si quieren, comprensivos, tolerantes. Amate como sos y Dios te ama como sos, desde ese amor recibido. Y así uno puede encarar al otro, la vida del otro, o hacia el otro, distinta. Bueno, hermanos, es un misterio realmente que en este tiempo de Cuaresma estamos llamados justamente a develar, pero no nosotros con nuestra razón. Acuérdense lo que le pasaba a los griegos por ser tan racionales. Creían en mucho, pero no llegaban a nada. Porque tanto Dios, tantos dioses y demás, sin embargo, todos terminaban con la muerte. Escándalo. ¿Qué me vienen? A Pablo le van a decir los griegos, cuando él les quiere predicar sobre el Dios desconocido, a los griegos, y ahí meter a Jesucristo y empezar a hablarles del reino y demás, todo bien hasta que dice que resucitó de entre los muertos. Dice, ya está. Otro día te escucharemos. Dice, todo muy lindo, pero otro día te escucharemos. Seguí tu camino y déjanos a nosotros con el nuestro. Ven, podemos hacer eso sin darnos cuenta. Nosotros estamos llamados a vivir como resucitados, ¿no? Nosotros creemos en un Dios de vida y no de muerte. Entonces no vivamos en la atmósfera de la muerte.
que es justamente esto, el vacío, la nada. Aprovechemos estos tiempos. A pesar de que nuestra vida esté desde temprano, cada día, movilizada, acelerada, si quieren, no dejemos todos los días de buscar un espacio, como les recomiendo siempre, para la intimidad con Dios, para el silencio, para la oración. Y aprovecho la ocasión para renovarles la invitación. El próximo miércoles 24, que es feriado, vamos a tener aquí a la tarde un retiro espiritual, breve, pero puede ayudarnos mucho a esto, aquí en la parroquia, desde las 3 de la tarde hasta la misa. Entonces vamos a tener un espacio de unas horitas para esto, para reflexionar, en el silencio, en la palabra, en la adoración, en la escucha. Es una ocasión. Después cada uno ponga la propia, obviamente, porque este es un servicio parroquial, pero cada uno tiene que generar en su vida cotidiana ese espacio de retiro espiritual, del que hablamos siempre, a través de la contemplación, de este misterio que está en nosotros y del cual nosotros formamos parte, somos parte de un misterio. En la raíz de la antropología teológica, cuando se estudia al hombre desde Dios, se dicen muchas cosas, pero se llega a un punto fundamental. ¿El hombre qué es? El hombre es un misterio. Don, porque es un regalo de Dios nuestra vida, nuestro ser, y tarea. Esa tarea que implica dejarnos reconstruir cada día por el don y el que dio el don, que nos dio el ser. Y después nosotros, como tarea también, reconstruir al otro en el amor. Don y tarea, eso es la definición antropológica del hombre, que no deja de ser esencialmente esto, un misterio. Mírate al espejo y reconocete como un misterio de amor, que no se explica, no se puede explicar, aunque se haya dicho mucho, porque siempre se agota. Si a Dios de por sí no lo vamos a poder explicar todo, porque es Dios, si a Dios lo explicáramos dejaría de ser Dios, aunque podemos profundizar mucho sobre Él, porque Él mismo se nos revela, también nosotros somos esto, un misterio de amor, un misterio. Entonces no te preocupes tanto, deja que tu cabeza descanse un poco, déjate darte manija de creerte tan imprescindible, ponete en presencia de Dios y mírate a vos mismo, a vos misma, con misericordia, con ojos agradecidos. Porque es otro de los grandes problemas del hombre, ¿no? La falta de amor propio, entendido positivamente. No nos queremos, no nos aceptamos, no nos valoramos. Vivimos del miedo, de la culpa. Vivimos de viejos fantasmas. Vivimos dando explicaciones. Y como vivimos dando explicaciones, también vivimos pidiendo explicaciones. Entonces, nuestro corazón está abrumado, porque no nos miramos a nosotros mismos con este amor que Dios nos mira. Y si no nos miramos a nosotros mismos con este amor misericordioso, menos vamos a ver al otro. Por eso vivimos de la crítica, de la difamación, del lleva y trae, del dime y el direte. ¿Por qué vivimos así? Señalando. Y porque cuando uno señala a otro, como dice el dicho, mira que con un dedo señalas para allá, pero son 3 que te apuntan a vos. Es porque justamente no te mirás vos a vos mismo. No te amás a vos mismo. Entonces, lógico, la proyección como mecanismo de defensa es criticar a todo el mundo. Porque yo estoy en crisis de amor. Entonces el Señor nos llama a esto, sos templo, presencia, intimidad. Dios está en vos y vos en Él. Si no nos quedamos con esto y no lo profundizamos, hermanos míos, insisto, la vida pasa. Y nosotros pasamos sin pena y sin gloria por la vida. Démosle a Dios la oportunidad de demostrarnos cuánto nos ama. Pidámosle a la Virgen poder realmente descubrir en la fe este misterio tan grande. Que así sea.